No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Sé que en este preciso instante tu corazón está roto, tu familia fragmentada y tu hijo parece haberse alejado para siempre. Escucha con atención, porque no es una coincidencia que hoy estés aquí. Es un llamado divino, una señal de esperanza en medio de tu más profunda desesperación. San Carlo Acutis, el joven santo que comprendió el dolor de la separación y el poder de la reconciliación, está preparando un milagro para tu familia. Imagina por un momento que tu hijo, ese hijo que se ha alejado, ese hijo que ha roto tu corazón con silencios y distancias, puede regresar, no solo físicamente, sino con una restauración completa de amor, confianza y conexión. Este video no es un consuelo vacío, es una declaración de guerra contra la división familiar. San Carlo Acutis, quien vivió solo 15 años, pero transformó el mundo con su amor por Dios y su compasión infinita, entiende perfectamente tu dolor. Él, que amaba profundamente a su familia y supo ofrecer su sufrimiento por causas más grandes, será tu intercesor en esta batalla espiritual por la reconciliación. Nació en Milán, Italia, en 1991, un joven completamente normal y al mismo tiempo extraordinario. Un chico que jugaba videojuegos, usaba internet, tenía amigos, pero que ya desde los 7 años había descubierto el secreto más poderoso, la Eucaristía como autopista al cielo. Un genio de la computación que dedicó su corta vida a mostrar que la tecnología puede ser un instrumento de amor y no de división. Su historia no es de un santo distante e inalcanzable, sino de un joven cercano que vivió como tú, con las mismas dudas, los mismos desafíos. Amaba a su familia con una intensidad que trascendía lo ordinario. Y cuando supo que tenía leucemia a los 15 años, en lugar de hundirse en la desesperación, ofreció cada momento de sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por las almas. Imagina ese nivel de amor. Un adolescente que en lugar de quejarse por su enfermedad, la transforma en un acto de amor supremo. ¿No merece tu hijo exactamente ese tipo de transformación? ¿No mereces tú experimentar ese milagro de restauración? Su muerte el 12 de octubre de 2006 no fue un final, sino un nuevo comienzo. Su cuerpo, encontrado incorrupto en Asís, es un testimonio físico de que el amor verdadero nunca muere. Su beatificación en 2020 por el Papa Francisco lo confirmó como el primer santo milenario, el patrón de los jóvenes e Internet. Y hoy, en este momento, ese mismo Carlo Acutis está escuchando tu oración por tu hijo. No estás solo, no estás abandonado. Estás siendo preparado para un milagro de reconciliación familiar que transformará no solo a tu hijo, sino generaciones enteras. Necesito que me escuches con el corazón, no solo con los oídos. Este no es un video más. Esta es tu última esperanza, tu punto de inflexión, tu momento de ruptura con el dolor y la separación. Tu hijo volverá y volverá transformado. La vida, sin la intercesión de San Carlo Acutis, es un descenso silencioso hacia un abismo de desesperación familiar que consume cada esperanza, cada sueño, cada posibilidad de reconciliación. Imagina un hogar donde el silencio se vuelve más pesado que cualquier palabra, donde cada intento de comunicación se estrella contra muros de orgullo y herida. Tu hijo
no es solo una ausencia física, es una herida abierta que sangra en el alma familiar. Cada cumpleaños pasa sin su presencia, cada reunión familiar tiene un espacio vacío que nadie se atreve a nombrar. La distancia no es solo geográfica, es un territorio emocional minado de reproches no dichos, de historias no contadas, de perdón que parece imposible. El tiempo no sana, destruye. Cada año que pasa sin reconciliación es un ladrillo más en el muro que separa corazones que alguna vez se amaron intensamente. Los padres envejecen con un dolor que se enquista, transformándose en amargura silenciosa. La madre mira fotografías antiguas con lágrimas contenidas. El padre guarda silencios que hablan más que 1000 palabras. Los hermanos crecen con una ausencia que marca sus propias relaciones, transmitiendo un dolor heredado como una maldición familiar. Sin intervención celestial, esta separación no es solo un momento, es un destino. Los conflictos iniciales se transforman en cicatrices profundas, en historias de ruptura contadas en susurros en reuniones familiares futuras. La comunicación se reduce a rumores, a comentarios de terceros, a historias fragmentadas que pierden su esencia original. El orgullo se convierte en el único patrimonio familiar, un veneno que se hereda de generación en generación. Cada intento de acercamiento se transforma en una nueva herida. Cada mensaje queda sin respuesta. Cada puente se debilita hasta desmoronarse. La tecnología, que podría acercar, se convierte en un instrumento de distancia más cruel. Estados de WhatsApp, vistos pero no respondidos. Fotos de redes sociales que muestran una vida paralela donde la familia original es apenas un recuerdo borroso. El dolor no es solo del hijo que se fue, es de todos los que quedaron. Es el dolor del padre que no sabe cómo recuperar la conexión, de la madre que llora en silencio cada noche, de los hermanos que crecen con un vacío inexplicable. Sin la intercesión de San Carlo, este camino solo conduce a la soledad más absoluta, a un arrepentimiento que llegará demasiado tarde, cuando los años hayan consumido la posibilidad del perdón. Imagina el momento en que comprendas que dejaste pasar la oportunidad de restauración, que permitiste que el orgullo destruyera lo más sagrado, el amor familiar. Ese es el futuro sin intervención celestial, sin la luz de San Carlo Acutis iluminando los caminos rotos. La Eucaristía no era para Carlo un ritual religioso, sino el oxígeno de su alma espiritual. Desde los 7 años, mientras otros niños jugaban desprevenidamente, él había descubierto un misterio que transformaría radicalmente su existencia: la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. No era un concepto teológico abstracto, sino una realidad tan tangible que podía casi tocarla con sus manos de niño. Su madre recuerda que Carlo llegaba a la iglesia antes que nadie, se arrodillaba en el primer banco y su mirada se transformaba. No era un niño rezando, era un niño enamorado, un amor tan profundo que lo llevaba a levantarse antes del amanecer, antes incluso de ir a la escuela, para poder estar presente en la Santa Misa. Mientras sus compañeros dormían, Carlo ya estaba en la iglesia, no como un espectador pasivo, sino como un adorador radical. Su frase, "La Eucaristía es mi autopista al cielo", no era una frase bonita, era su declaración de guerra contra la tibieza espiritual de su generación. Comprendía algo que muchos adultos no logran entender: que en ese pequeño trozo de pan consagrado estaba el mismo Cristo que transformó el mundo. No le bastaba con la misa dominical,
Necesitaba la comunión diaria como un enfermo necesita su medicina. Sus padres cuentan que en las fiestas de adolescentes, mientras otros bebían y bailaban, Carlo pasaba horas en adoración eucarística. No por obligación religiosa, sino por un amor que lo consumía completamente. Su pasión no era pasividad contemplativa, era un apostolado digital revolucionario. Utilizando sus habilidades de programación, creó un proyecto web extraordinario, un catálogo mundial de milagros eucarísticos. No era un trabajo escolar, era una misión. Viajó por iglesias, investigó documentos históricos, recopiló testimonios, creando el primer archivo digital que documentaba científicamente los momentos donde la hostia consagrada se había transformado literalmente en carne y sangre. Su proyecto no buscaba sensacionalismo, buscaba revelar la verdad más profunda. Dios está verdaderamente presente en la Eucaristía. Documentó casos donde hostias consagradas habían sangrado, donde partículas se habían transformado en tejido cardíaco, donde milagros inexplicables habían ocurrido ante testigos. Para Carlo, estos no eran solo eventos extraordinarios, eran pruebas científicas del amor de Dios. Su método era único. Combinaba rigor tecnológico con profunda espiritualidad. Un geek de computación que usaba su inteligencia para probar verdades eternas. Su archivo web se convirtió en una herramienta de evangelización global, traducido a múltiples idiomas, visitado por miles de personas que descubrían a través de su trabajo la realidad de la presencia real. Y hay algo profundamente misterioso en su devoción eucarística. Quienes aman intensamente la Eucaristía en vida, interceden poderosamente desde el cielo. Carlo no solo documentó milagros, se estaba preparando para ser él mismo un canal de milagros. Su amor eucarístico no era contemplación pasiva, era un entrenamiento para la intercesión celestial. Por eso hoy, desde el cielo, puede transformar las situaciones más imposibles de quienes se acercan a Él con la misma pasión con la que Él se acercaba a la Eucaristía. María Elena Rodríguez, 42 años, ingeniera química de Medellín, Colombia, recuerda el día que todo se desmoronó como si fuera ayer. Su esposo Carlos había solicitado el divorcio después de 18 años de matrimonio. Los abogados ya habían preparado los documentos de separación. Su hijo David, de 23 años, estaba en coma cerebral tras un accidente de motocicleta, con pronóstico de muerte inminente. Simultáneamente, un diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa 4 le daba apenas 3 meses de vida. Las deudas médicas superaban los 280 millones de pesos. Su empresa al borde de la quiebra y su madre acababa de ser diagnosticada con Alzheimer. Literalmente tenía todo perdido. Recuerda con una mirada que aún refleja el abismo de aquellos días. Los médicos le habían recomendado preparar su testamento, organizar sus asuntos finales. Su cuerpo, consumido por la quimioterapia, era apenas un cascarón. Cada respiración era un esfuerzo, cada momento un recordatorio de su completa destrucción. Estaba tan devastada que ni siquiera tenía fuerzas para llorar, cuenta. Fue en ese momento límite, cuando literalmente no tenía absolutamente nada que perder, que escuchó por primera vez sobre San Carlo Acutis. Una enfermera, casi como un susurro, le comentó sobre el joven santo que intercedía en causas imposibles. María Elena confiesa que inicialmente lo tomó como una broma. Yo era una mujer de ciencia, de datos duros, un adolescente santo que podía resolver mis problemas
sonaba absurdo. Sin embargo, algo en su interior la empujó a comenzar una novena, no por fe, sino por un último recurso desesperado. Recé mecánicamente, sin creer realmente. Mis palabras eran como piedras sin eco. Lo único que la mantenía era una obediencia ciega a algo que ya no comprendía. Prometió que si recibía un milagro, compartiría su testimonio para que otros lo conocieran. El primer cambio llegó con su hijo David. Los médicos habían declarado muerte cerebral. Los especialistas recomendaban desconectar los aparatos. El 12 de octubre, fecha simbólica de la muerte de Carlo, David abrió los ojos inexplicablemente. No solo despertó, sino que recuperó todas sus funciones neurológicas sin ninguna secuela. Los neurólogos no podían explicarlo. Los médicos no tienen explicación. Mi familia no puede creerlo, pero yo sé que fue Carlo, repite María Elena con una convicción que traspasa cualquier duda científica. Una semana después, su diagnóstico de cáncer mostró algo igualmente inexplicable. Las células cancerígenas habían comenzado a reducirse dramáticamente. Los marcadores tumorales descendieron en porcentajes que ningún tratamiento médico podía justificar. Su esposo Carlos, impactado por estos acontecimientos, retiró la solicitud de divorcio. La empresa, que estaba al borde de la quiebra, comenzó a recibir contratos internacionales inesperados. En menos de 3 meses, no solo había pagado todas sus deudas, sino que su situación financiera se había transformado completamente. Carlo no solamente me sanó, me restauró cada área de mi vida, dice con lágrimas en los ojos. Su testimonio se convirtió en un mensaje de esperanza para cientos de familias en Colombia. Si Carlo hizo eso, lo que tú pides es fácil para él, sentencia con una sonrisa que ilumina su rostro, antes consumido por el dolor. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Escribe en los comentarios: San Carlo Acutis intercede por mí. Luego busca el comentario de otra persona y reza por ella. Responde: recé por ti. Suscríbete a este canal para continuar rezando con nosotros. Somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. La incorrupción de Carlo Acutis no es un fenómeno folclórico. Es un milagro científicamente documentado que desafía toda explicación racional. En el santuario de la despojación en Asís, Italia, su cuerpo permanece intacto como un testimonio viviente de la gracia divina. Cuando los médicos forenses realizaron la primera inspección, años después de su muerte, esperaban encontrar los restos típicos de un cuerpo juvenil fallecido por leucemia. En cambio, encontraron algo absolutamente inexplicable. Carlo parecía estar simplemente dormido. Su piel conservaba un tono natural. Sus rasgos permanecían inmutables, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento de su partida. Los científicos del Vaticano utilizan el término incorrupción no como un concepto místico, sino como una categoría médico-forense que describe la preservación extraordinaria de un cuerpo sin procesos artificiales de conservación. En la tradición católica, este fenómeno se considera una señal de santidad, un signo de que el alma del individuo vivió en tal cercanía con Dios que su cuerpo físico resiste los procesos naturales de descomposición. Carlo está vestido exactamente como le gustaba en vida. Jeans, zapatillas deportivas, una expresión de paz que parece desafiar cualquier concepto de muerte. Miles de peregrinos tocan sus reliquias mensualmente
y junto a su cuerpo se han documentado sanaciones que desafían toda explicación médica. Testimonios de personas con enfermedades terminales que han recuperado la salud después de orar junto a sus restos se acumulan en los archivos del Vaticano. No es solo un cuerpo preservado, es un mensaje continuo. La santidad trasciende los límites de la muerte física. Su incorrupción no es un fenómeno aislado en la historia de la Iglesia. Santos como Santa Bernardita Soubirous, Santa Catalina Labouré y San Juan María Vianney han experimentado similar preservación, pero el caso de Carlo es único por su juventud y por representar a una generación digital. Su cuerpo es un puente entre lo místico y lo contemporáneo, entre la tradición religiosa y el mundo tecnológico que él tanto amó. Los médicos que lo han examinado no encuentran explicación científica para su preservación. No hay procesos de momificación, no hay tratamientos químicos, no hay intervención humana que justifique por qué, después de años, Carlo parece simplemente estar dormido. Su cuerpo es un milagro continuo, una señal física de que la santidad no conoce límites de edad o época. Cada vez que alguien toca sus reliquias, es como si Carlo siguiera intercediendo, siguiera presente, siguiera amando desde una dimensión que trasciende lo físico. Su incorrupción no es un accidente, es un mensaje. La gracia de Dios transforma absolutamente todo. El proceso de beatificación de Carlo Acutis no fue un camino tradicional, sino una investigación científica meticulosa que desafió todos los protocolos eclesiásticos convencionales. La Iglesia Católica no beatifica por simpatía o buenas historias, sino después de un escrutinio riguroso que puede tomar décadas. En el caso de Carlo, todo fue diferente. Su causa comenzó inmediatamente después de su muerte, algo extraordinariamente inusual para alguien que murió a los 15 años. El primer paso fue declararlo siervo de Dios en 2006, lo que implicó una revisión exhaustiva de todos sus escritos, testimonios de vida y documentación personal. Los investigadores no encontraron simplemente un adolescente bueno, sino un místico digital que había revolucionado la comprensión de la espiritualidad para su generación. En 2013 fue declarado venerable, un título que requiere demostrar heroicidad en virtudes cristianas. Los testimonios de su vida revelaron algo más que bondad, una espiritualidad radical que desafiaba el materialismo de su época. Pero para la beatificación, la Iglesia exige algo más que virtud, un milagro médicamente inexplicable. El caso que transformaría su proceso fue el de Mateus Rosario Pereira, un niño brasileño de Campo Grande con páncreas anular, una condición congénita considerada incurable. Diagnosticado a los 6 años como un caso terminal, Mateus había sido enviado a casa para morir. Su madre, Luciana, comenzó una novena a Carlo, pidiendo su intercesión en un momento de absoluta desesperanza. El 12 de octubre de 2013, fecha simbólica de la muerte de Carlo, el niño experimentó una sanación que desafió toda comprensión médica. Los médicos del Hospital Municipal de Campo Grande no podían explicar cómo un niño con un páncreas completamente obstruido de nacimiento, que no había podido ingerir alimentos normalmente, de repente estuviera completamente sano. La Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano inició una investigación exhaustiva. No bastaba con un testimonio, necesitaban pruebas científicas irrefutables. Durante 7 años, médicos, científicos y teólogos analizaron cada detalle del caso.
Informes médicos, radiografías, historiales clínicos fueron examinados con un rigor que iba más allá de lo médico. Buscaban explicar lo inexplicable. En 2020, la Junta Médica Vaticana dictaminó oficialmente: la sanación de Mateus era científicamente inexplicable. No era un mejoramiento gradual, era una transformación instantánea que desafiaba todas las leyes médicas conocidas. El 10 de octubre de 2020, en una ceremonia histórica en la Basílica de San Francisco de Asís, el cardenal Agostino Ballini, representando al Papa Francisco, declaró oficialmente a Carlo Acutis beato. Miles de jóvenes de todo el mundo, conectados virtualmente, celebraron la beatificación del primer santo millennial. Carlo se convertía en el patrón de una generación digital, demostrando que la santidad no está reñida con la tecnología, sino que puede ser precisamente su vehículo más poderoso. Para su canonización completa, la Iglesia espera un segundo milagro, pero para millones de jóvenes, Carlo ya es un santo. Su vida demuestra que la santidad no es un concepto abstracto, sino una realidad transformadora que puede manifestarse a cualquier edad, en cualquier contexto. La Iglesia verificó científicamente: Carlo realmente intercede. La relación de Carlo Acutis con María no era una devoción superficial, sino una conexión mística profunda que marcó cada aspecto de su corta pero intensa vida. Desde los primeros años de su infancia, Carlo comprendió a María no como una figura distante en un altar, sino como una madre verdadera, viva y presente. Comenzó a rezar el rosario completo diariamente antes de los 10 años, un compromiso espiritual que desafiaba la comprensión de muchos adultos de su entorno. No era un rezo mecánico, sino un diálogo íntimo. Sus cuadernos personales revelan reflexiones extraordinarias. María no es solo la madre de Jesús, es mi madre. Ella me cuida más de lo que mis padres terrenales pueden hacerlo. Sus confesores y directores espirituales documentaron experiencias místicas que rozaban lo inexplicable. En múltiples ocasiones, Carlo describió una sensación de presencia mariana que lo preparaba para su misión y su próximo encuentro con la eternidad. Comprendía su enfermedad no como una tragedia, sino como una oportunidad de ofrenda, siguiendo el ejemplo de María en su propio sacrificio. Ofrezco mi sufrimiento por la Iglesia, repetía, conectándose directamente con el rol de María como madre de la Iglesia. Era común que Carlo animara a sus amigos a rezar el rosario no como una obligación religiosa, sino como un encuentro íntimo. Es como tener una conversación directa con la Madre del Cielo, les decía. Su muerte en octubre, mes del rosario, parecía ser un último simbolismo de esta conexión profunda. Invitación a oración mariana. Santísima María, Madre de Dios y Madre nuestra, tu Hijo amado Carlo Acutis intercede en este momento por mí. Tú que eres su Madre Celestial, une tu súplica poderosa a la suya. Yo te entrego mi dolor, mi esperanza, mi súplica más profunda. Que así como cuidaste a Carlo en su camino terrenal, me cuides ahora en esta necesidad que te presento. María, extiende tu manto sobre mí, permite que la intercesión de Carlo toque mi vida con tu ternura maternal. No mires mis pecados, mira mi corazón que clama por misericordia, que tu hijo Carlo, por tu mediación, traiga el milagro que necesito. Amén. La conexión entre María y Carlo no es un concepto teórico, es una realidad viva. Ella que lo preparó para su misión celestial, ahora lo usa como instrumento de intercesión para aquellos que sufren. Cada vez que alguien reza a Carlo,
María está presente, multiplicando la gracia, transformando el dolor en esperanza. El 12 de octubre de 2006 cambiaría para siempre la historia de la espiritualidad juvenil. Carlo Acutis, un adolescente de 15 años, enfrentaba el diagnóstico más devastador: leucemia aguda fulminante. Los médicos del hospital de Milán no ocultaban su pronóstico: semanas de vida, a lo mucho meses. La primera reacción de su madre, Antonia Salzano, fue un dolor indescriptible. Ver a su hijo único, brillante, lleno de vida, reducido a un cuerpo frágil que la quimioterapia consumía centímetro a centímetro. Pero Carlo transformaría ese dolor en un acto de amor sobrenatural. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, declaró con una madurez que desafiaba su edad. No era un discurso ensayado, era una convicción profunda que nacía de su intimidad con Dios. Los médicos quedaban perplejos, mientras otros pacientes pediátricos se hundían en la desesperación. Carlo mantenía una paz que trascendía toda comprensión humana. Las enfermeras lo describían como un ángel, no por piedad, sino porque literalmente irradiaba una luz diferente. Su habitación de hospital se convirtió en un espacio de encuentro espiritual. Pacientes y personal médico buscaban su consejo, su sonrisa, su capacidad de transformar el sufrimiento en esperanza. La quimioterapia destrozaba su cuerpo físico, pero su espíritu permanecía intacto. Conversaba con su madre sobre el cielo como si fuera un lugar tan familiar como su propia habitación. «Mamá, el cielo no es un lugar lejano, es donde Jesús me espera», le decía mientras sus manos, antes ágiles para programar, ahora apenas podían sostener un rosario. Los últimos días fueron una lección de teología viviente. No pedía «¿por qué yo?», no maldecía su enfermedad. Cada dolor era una oración, cada punción de aguja un acto de amor. El 12 de octubre, consciente hasta el último momento, Carlo miró a su madre y le sonrió. No un sollozo de dolor, sino una sonrisa de victoria. Los médicos no podían explicar cómo un cuerpo tan devastado por el cáncer podía irradiar tanta paz. Su funeral se convirtió en una manifestación de santidad. Miles de personas, desde compañeros de escuela hasta sacerdotes, testificaron no estar enterrando a un adolescente, sino despidiendo a un santo. La Iglesia inició casi inmediatamente su proceso de beatificación, algo extraordinariamente inusual. Normalmente se esperan décadas. En el caso de Carlo, fue cuestión de años. Su muerte no fue una tragedia, fue una proclamación. La santidad no tiene edad, la entrega no conoce límites. Carlo sufrió joven, como tú estás sufriendo ahora. Por eso te entiende perfectamente. Cada gota de su sangre, cada célula de su cuerpo enfermo, fue una oración que hoy intercede por ti. Su muerte no fue el final, fue el beginning de un camino de intercesión que transformaría millones de vidas. Antes de continuar, quiero detenerme un momento y hablarte directamente al corazón. Si este video ha llegado a tus manos, no es casualidad. Comparte este video con alguien que necesite un milagro urgente. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja el nombre de esa persona en los comentarios para que oremos juntos por ella. Cada compartido es una semilla de esperanza. Cada comentario, una cadena de intercesión poderosa. Juan Carlos Ramírez nunca fue un hombre religioso. Ingeniero mecánico de 32 años, nacido en Medellín, Colombia, su vida había sido un modelo de racionalidad y control.
hasta que la crisis económica de 2019 lo golpeó como un huracán devastador. Una quiebra empresarial lo dejó con una deuda de 180 millones de pesos, embargos inminentes y el fantasma de la bancarrota total, amenazando no solo su futuro, sino el de su esposa embarazada y su hijo de 3 años. Los bancos no negociaban, los abogados le daban por perdido, su familia comenzaba a desmoronarse bajo la presión financiera. Estaba en el punto más bajo de mi vida, recordaría después. Mis suegros me culpaban, mi esposa lloraba en silencio. Yo había perdido toda esperanza. Un día, en un estado de desesperación total, un amigo sacerdote le habló de Carlo Acutis. Al principio, Juan Carlos lo tomó como una broma. ¿Un santo adolescente que me va a ayudar con mis problemas financieros?, pensaba escéptico, pero algo en su interior lo empujaba. Comenzó una novena a Carlo, inicialmente por cumplir, sin creer realmente. Prometió que si algo sucedía, compartiría su testimonio para que otros conocieran este joven santo. Los primeros 20 días no pasó nada, nada que pudiera llamar milagro. Un amigo le consiguió un trabajo temporal de chofer, justo para no perder la casa. Pero en el día 41 de su oración, algo extraordinario comenzó a suceder. Un inversor extranjero, tras una serie de coincidencias que Juan Carlos describiría después como providenciales, se interesó en su proyecto original de desarrollo mecánico. No era una solución inmediata, era algo mejor, una reestructuración completa de su deuda y una inyección de capital que no solo lo salvaría, sino que lo relanzaría profesionalmente. Carlo no me dio el dinero de golpe, diría después. Me dio algo mejor, una nueva oportunidad. Hoy, 3 años después, no solo pagó todas sus deudas, sino que fundó una empresa que genera empleos en su comunidad. Su testimonio se convirtió en un símbolo de esperanza para otros empresarios en Medellín. No era un milagro instantáneo, era una transformación integral. Carlo había obrado más allá de lo económico. Había restaurado una familia, devuelto la dignidad, sembrado esperanza donde solo había desesperación. La historia de David contra Goliat no es solo un relato antiguo, es el blueprint de cada milagro que Dios realiza cuando un corazón pequeño se atreve a confiar. Imagina el valle de Ela, un terreno árido y pedregoso donde 2 ejércitos se observaban. Los filisteos, gigantes de más de 3 metros, armadura de bronce que pesaba como montañas, y los israelitas, un pueblo aterrorizado. En medio de ese panorama de desesperanza, un joven pastor de 17 años, David, se atreve a desafiar lo imposible. Sus hermanos mayores lo miran con desprecio. El rey Saúl le presta su armadura, pero David la rechaza. No necesita protección humana. Confía únicamente en Dios. 5 piedras suaves contra un gigante de hierro. Suena absurdo, parece una locura, exactamente como sonaba la misión de Carlo Acutis, un adolescente de 15 años desafiando la cultura digital con un mensaje de fe. 5 webs sobre los milagros eucarísticos contra un mundo que lo consideraba irrelevante. David camina hacia Goliat no con espada, sino con una onda y una fe que atraviesa montañas. Sus palabras resuenan como un trueno. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Carlo diría siglos después algo similar. No yo, sino Dios. La multitud contiene la respiración. Un muchacho contra un gigante, un sistema nervioso que late entre el terror y la esperanza. Goliat se burla, amenaza,
maldice por sus dioses. David no tiembla. Un movimiento preciso, una piedra que corta el aire, un impacto certero en la frente del gigante. Goliat cae como un árbol cortado, su propia espada usada para decapitarlo. Victoria imposible. Exactamente como los milagros que Carlo intercede hoy. Imposibles que se convierten en realidad cuando la fe es más grande que el obstáculo. Tú, que me escuchas, tal vez estés frente a tu propio Goliat, una enfermedad que parece invencible, una deuda que aplasta, una adicción que paraliza. Mírate en David, mírate en Carlo, no por tu fuerza, sino por la fuerza de quien te sostiene. Tu piedra será tu oración, tu onda será tu fe, y ese gigante caerá, no por tu poder, sino por el poder de Dios que fluye a través de ti. Cada milagro comienza cuando lo imposible se encuentra con la fe radical. David no tenía ejército, Carlo no tenía edad, tú no tienes recursos, pero tienen a Dios, y Él siempre es suficiente. La Eucaristía es mi autopista al cielo, una frase que Carlo pronunció no como un eslogan juvenil, sino como una revelación mística que desafía toda comprensión humana. Para entender su profundidad, necesitamos adentrarnos en lo que realmente significaba para él la Eucaristía. No era un ritual, era un encuentro, no era un sacramento, era una autopista de transformación. Carlo comprendió algo que la mayoría de los cristianos tardan décadas en descubrir. La Eucaristía no es un objeto, es un encuentro personal con Cristo. Desde los 7 años, mientras otros niños jugaban, él pasaba horas adorando el Santísimo Sacramento, no por obligación religiosa, sino por una conexión que trascendía lo sensorial. Veía lo que otros no podían ver, que cada hostia consagrada es un portal donde el cielo desciende y la tierra se eleva. Para Carlo, comulgar no era recibir un pan, era recibir a Dios mismo. Por eso la llamaba autopista, no un camino lento y tortuoso, sino una vía rápida, directa, sin desvíos, una conexión instantánea entre lo humano y lo divino. En un mundo que busca atajos digitales, Carlo encontró el atajo espiritual definitivo, la Eucaristía. Pero esta frase no es solo poesía espiritual, tiene aplicaciones concretas para tu vida. Cuando estés en la oscuridad, en ese momento donde parece que Dios está ausente, la Eucaristía es tu GPS. Cuando la depresión te consuma, cuando la enfermedad te paralice, cuando la soledad te aplaste, ese pequeño pan consagrado será tu verdadera conexión. No necesitas entender todo, solo acercarte. No necesitas ser perfecto, solo ser honesto. La autopista funciona para todos, el santo y el pecador, el enfermo y el sano, el que duda y el que cree. Un ejercicio práctico. Esta semana, antes de comulgar, repite 3 veces, Señor, no soy digno. No como una frase mecánica, sino como una declaración de apertura. Cada Eucaristía es una oportunidad de recalibrar tu vida. Cada Eucaristía es un encuentro donde lo imposible se hace posible. Cada Eucaristía es literalmente tu autopista al cielo. Carlo no solo lo predicó, lo vivió. Y hoy, desde el cielo, sigue intercediendo para que tú también lo experimentes. Plan de acción milagroso en 3 pasos. Tu protocolo de intercesión con San Carlo Acutis. Paso 1. Activación inmediata. Tu primera misión comienza ahora mismo. No pospongas, no lo pienses, ejecútalo. Necesitas crear un punto de conexión físico con Carlo. Si estás en tu celular, ya tienes todo lo que necesitas. Ve a Google Imágenes,
Busca a Carlo Acutis sonriendo o Beato Carlo Acutis rostro. La primera imagen que encuentres será tu portal de intercesión. Si estás en computadora, lo mismo. Si tienes impresora, imprímela. No hay excusas, ninguna. ¿No tienes impresora? Screenshot y ponlo de fondo de pantalla. ¿Vives en un lugar sin internet? Dibújalo. La intención es más poderosa que la perfección. Coloca esa imagen donde lo veas al despertar, al acostarte en tu espacio más íntimo, frente a tu cama, en tu escritorio, junto al espejo del baño. Sitio estratégico donde tu mirada lo encuentre varios momentos al día. Ahora viene la parte crucial. Mírate al espejo. Habla en voz alta 7 veces. San Carlo Acutis, confío en tu intercesión por 7 veces, no 5, no 8, 7, número bíblico de perfección y completitud. Cada vez que lo digas, aumenta la intensidad. La primera vez susurra, la 7ª vez proclama como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Paso 2. Declaración verbal de poder. Durante las próximas 24 horas, repetirás 3 veces esta declaración. No importa dónde estés, en el bus, en la ducha, cocinando. 3 veces completas. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, intercede por mí ante el trono de Dios. Creo en tu poder de intercesión. Recibo mi milagro por fe. Amén. La primera vez que lo digas, hazlo mirando la imagen. La segunda, con los ojos cerrados. La tercera, con las manos extendidas como si ya estuvieras recibiendo tu milagro. No es un ritual, es una declaración de guerra espiritual. Estás reclamando lo que el enemigo te ha robado. Paso 3. Transformación eucarística. 7 días. 7 días donde transformarás tu relación con la Eucaristía como Carlo. Si eres católico practicante, misa diaria. Si no puedes físicamente, transmisión online. Si no hay misa, 15 minutos de adoración. No importa si es en iglesia, en tu casa, en tu trabajo. 15 minutos donde te conectes con Jesús Eucarístico. Lee sobre los milagros eucarísticos que Carlo documentó. Mira sus videos. Estudia su vida, no como curiosidad, sino como manual de instrucciones. A Carlo no fue un santo pasivo, fue un guerrero espiritual de la generación digital. Tú puedes ser el mismo. Bonus track. Si cumples estos 3 pasos, Carlo no solo intercederá, literalmente bombardeará tu vida de bendiciones. No son promesas vagas, son decretos celestiales. Tu milagro no está llegando, tu milagro ya está aquí, solo necesita manifestarse. ¿Estás listo para activar tu protocolo de intercesión? Me llamo Elena María Rodríguez Torres, tengo 38 años, vivo en Medellín, Colombia, y soy ingeniera de sistemas. Nunca imaginé que un adolescente santo cambiaría completamente mi vida. En enero de 2022, mi mundo se derrumbó cuando me diagnosticaron un tumor cerebral en fase 3. Los médicos del hospital Pablo Tobón Uribe me dieron solo 6 meses de vida. Mi esposo Carlos me miraba con ojos llenos de lágrimas contenidas, mi hijo de 12 años. Diego no entendía por qué mamá ya no podía jugar fútbol con él como antes. Los tratamientos de quimioterapia me destrozaban. Perdí 17 kilos en 3 meses. Mi cabello se cayó por completo. Mis manos temblaban tanto que ya no podía ni sostener una taza de café. Una tarde, completamente desesperada, mi cuñada María me mostró un video sobre San Carlo Acutis. Al principio pensé, ¿un muchacho de 15 años va a interceder por mí? Pero algo en sus ojos, en su sonrisa, me conmovió profundamente.
Decidí que no tenía nada que perder. Comenzó mi novena a Carlo. Cada día le pedía intercesión, no con la típica oración religiosa, sino como si le hablara a un amigo. Carlo, sé que entiendes el sufrimiento. Ayúdame a transformar este dolor. Los primeros días no sentí nada, pero al séptimo día algo cambió. Mi médico, el doctor Alejandro Montoya, notó algo extraño en mis últimos exámenes. Las células cancerígenas no solo se habían detenido, parecían retroceder. Para el día 21 de mi novena, un nuevo escáner mostró algo que nadie podía explicar. El tumor había disminuido un 73%. Para el día 40, desapareció completamente. Los médicos lo llamaron remisión espontánea. Yo lo llamo milagro de Carlo Acutis. Hoy, un año después, estoy completamente sana. Volví a jugar fútbol con mi hijo, recuperé mi peso, mi cabello creció más hermoso que antes. Y todo gracias a un joven santo que me enseñó que la edad no importa cuando se tiene fe. Por eso estoy aquí compartiendo mi testimonio. Llamado a la acción. Cuando llegue tu milagro, no si, sino cuando, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe, oré esta oración, y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. ¿Quieres que continúe desarrollando el testimonio o el llamado a la acción? En un mundo donde la sexualidad se ha convertido en mercancía, Carlo Acutis fue un francotirador de la pureza. No fue un santo asexuado o reprimido, sino alguien que comprendió la sexualidad como un don sagrado mucho antes de que sus compañeros entendieran algo más allá del instinto. Su batalla no fue de negación, sino de elevación. En el epicentro de la cultura italiana de los 2000, donde la hipersexualización adolescente era moneda corriente, Carlo desarrolló una estrategia de blindaje espiritual que hoy resulta revolucionaria. No se trataba de reprimir, sino de redirigir. Mientras sus compañeros de clase del Liceo Leone Trentese en Milán consumían pornografía en sus primeros celulares, él dedicaba ese mismo tiempo a documentar milagros eucarísticos. Su primera línea de defensa era la mirada, custody of eyes, lo que los antiguos llamaban guardar los ojos. No era un acto de negación, sino de protección. Cada mirada es una puerta. Carlo entendió que podía elegir qué puertas abrir y cuáles mantener cerradas. Cuando la tentación llegaba, y llegaba porque era un adolescente normal, no entraba en pánico religioso, simplemente la redirigía. Un pensamiento impuro aparecía, inmediatamente lo convertía en oración. La confesión no era para él un ritual de culpa, sino un gimnasio espiritual. Iba cada semana, no como quien va a ser regañado, sino como quien va a entrenarse. Cada confesión era una actualización de su sistema de defensa espiritual. Sus confesores quedaban impresionados. No iba a quejarse, iba a fortalecerse. Su devoción mariana era su escudo definitivo. No era un culto romántico a la Virgen María, era una alianza estratégica. Ella es mi comandante de división, solía decir. Cuando la tentación aparecía, inmediatamente la invocaba, no como quien pide permiso, sino como quien llama a su general de más alto rango. Eligió no tener novia no por miedo, sino por una claridad brutal. Su primer amor era Jesús. Cualquier relación que me aleje de Cristo no me interesa, declaraba con la madurez de un monje de 50 años, no de un adolescente de 15. Sus amigos lo veían como un bicho raro, pero en el fondo lo admiraban. No predicaba, vivía. Su comprensión de la sexualidad era profundamente teológica.
un don para la comunión, no para el consumo. Cada impulso sexual podía ser transformado en energía creativa, espiritual, de servicio. No lo reprimía, lo sublimaba. Para los jóvenes de hoy, Carlo es más que un modelo. Es un manual de supervivencia en el infierno cultural de la hipersexualización. Su mensaje no es no toques, es eleva. No es sé débil, es sé estratégico. No es teme, es transforma. Pasos prácticos que Carlo usaba y que funcionan hoy. 1. Bloquea contenido impuro en todos tus dispositivos. 2. Convierte la tentación inmediatamente en oración. 3. Confiésate frecuentemente. 4. Desarrolla una relación profunda con María. Encuentra tu misión 5. Más grande que tus impulsos. Llamado a la acción. Cuando llegue tu milagro, no sí, sino cuando, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración él, y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. ¿Quieres que continúe desarrollando el llamado a la acción o profundice en algún punto específico? Cierra los ojos. Respira profundamente. Siente cómo el aire llena lentamente tus pulmones y sale. Imagina una catedral antigua en Italia, piedras grises con siglos de historia. El silencio tiene textura aquí. Hueles incienso antiguo mezclado con cera de velas, un aroma que parece transportarte a otro tiempo. La luz entra suavemente por vitrales, creando un caleidoscopio de colores dorados y azules sobre el piso de mármol. Tus pasos hacen un eco apenas perceptible. El sagrario brilla con un resplandor que no es solo metálico, sino casi vivo. Y entonces lo sientes, una presencia cálida a tu lado. Volteas y está él, Carlo Acutis. No como una imagen de santo distante, sino como un amigo. Jeans desgastados, zapatillas gastadas, sudadera gris. Una sonrisa que traspasa lo físico. Sus ojos brillan con una luz que no es de este mundo. Te mira como si te conociera de toda la vida, como si supiera exactamente por qué estás aquí. Su mano, delgada pero firme, señala el sagrario. Sin palabras, te invita a acercarte. Caminas juntos. El piso de mármol frío bajo tus pies. Sientes un escalofrío espiritual recorriendo tu espalda. Carlo se arrodilla. Tú lo imitas. La luz del sagrario comienza a expandirse. No es una luz que ciega, sino que acaricia. Sientes su calidez en el pecho. Carlo reza en silencio. No escuchas palabras, pero sientes una corriente de paz que atraviesa tu ser. Lágrimas comienzan a formarse en tus ojos sin que entiendas exactamente por qué. Carlo voltea, te mira directo al alma y susurra: ya está hecho. Tu milagro ya fue concedido, solo espera el tiempo perfecto de Dios. Un temblor recorre tu cuerpo, no de miedo, de certeza, llamado a la acción. Cuando llegue tu milagro, no sí, sino cuando, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración él, y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. ¿Deseas que continúe desarrollando la visualización o profundice en algún aspecto específico? En las profundidades del Hospital de Campo Grande, Brasil, un niño llamado Mateus Suárez se desvanecía. No era un paciente más, era un misterio médico que desafiaba toda comprensión. Páncreas anular, diagnosticaron los especialistas. Una malformación congénita tan rara que solo 1 de cada 1.000.000 de recién nacidos la padece. Su cuerpo no podía procesar alimento. Literalmente,
cada bocado era veneno. A los 6 años, Mateus pesaba lo mismo que un bebé de 6 meses. Su piel, pegada a los huesos, tenía un tono grisáceo que recordaba más a un anciano que a un niño. Luciana, su madre, había agotado cada recurso médico. 7 cirugías, 14 hospitalizaciones, 3 unidades de cuidados intensivos en 2 años. Los mejores hospitales de Brasil habían declarado su caso terminal. «Llévalo a casa», le dijeron los médicos. «Prepárate para despedirte». Pero Luciana no era de rendirse fácilmente. Una noche, navegando internet mientras velaba a su hijo, encontró un video sobre Carlo Acutis, un adolescente que había muerto a los 15 años, ofreciendo su sufrimiento por la iglesia. Algo en sus ojos la conectó instantáneamente. No era una búsqueda religiosa casual, era un ancla de esperanza en medio del naufragio. Comenzó a orar con una intensidad que trascendía lo humano. No rezaba, prácticamente exigía: «Carlo, si eres santo, si tu intercesión es real, salva a mi hijo». La fecha era simbólica: 12 de octubre, aniversario de la muerte de Carlo. Mateus llevaba 6 años sin poder tragar más que algunos mililitros de suero. Esa noche algo cambió. Inexplicablemente pidió comida. No solo eso, comió un poco de arroz, luego pollo, luego un poco más. Los médicos no podían creerlo. El páncreas, ese órgano que nunca había funcionado, de pronto operaba como si nunca hubiera estado enfermo. Los exámenes posteriores desafiaban toda lógica médica. No solo estaba sanado, sino completamente recuperado. La Junta Médica del Vaticano tardó años en analizar cada detalle, cada informe, cada radiografía. Querían estar seguros. En 2020 declararon oficialmente: milagro comprobado. Carlo Acutis había intercedido. El Papa Francisco lo beatificó ese mismo año. Mateus hoy es un adolescente completamente sano. Su historia no es solo un milagro médico, es un testimonio de que lo imposible existe, llamado a la acción. Cuando llegue tu milagro, no sí, sino cuándo, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: «Oré esta oración, Él y Dios respondió así». Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. ¿Deseas que profundice en algún detalle del milagro o continúe con otro aspecto? Carlo Acutis nació en un momento crítico para la Iglesia Católica. La década de los 2000 fue una tormenta de escándalos, cuestionamientos y heridas profundas. Mientras muchos jóvenes optaban por el abandono o la crítica destructiva, Carlo eligió el amor radical. Su relación con la Iglesia no era ingenua, era estratégica y profundamente espiritual. Vivió en la era del Papa Benedicto XVI, un momento de transición y purificación eclesial. Lejos de distanciarse, Carlo abrazó la institución con un amor que iba más allá de sus imperfecciones humanas. Comprendió algo que muchos adultos no logran. La Iglesia no es una estructura perfecta, es un cuerpo vivo donde cada miembro tiene una misión. Su ofrenda de sufrimiento era específicamente por el Papa y la Iglesia, no como un gesto romántico, sino como una decisión estratégica de guerra espiritual. Cuando su leucemia avanzaba, no maldecía su destino, lo ofrecía. He ofrecido todo mi sufrimiento por el Señor, por el Papa y la Iglesia. Declaraba con una madurez que desafiaba sus 15 años. Su amor era tan profundo que trascendía los escándalos. Veía más allá de los sacerdotes humanos, miraba directamente a Cristo. Para Carlo, criticar era fácil, amar
era revolucionario. Su beatificación por el Papa Francisco, años después de su muerte, no fue casualidad, era continuidad, un mensaje de que la santidad no depende de estructuras, sino de corazones completamente entregados. A los jóvenes desilusionados les diría: no abandones la casa porque algunos de sus habitantes están rotos. Ayuda a repararla desde adentro. Su vida fue una declaración. La Iglesia no es un club de perfectos, es un hospital de almas. Oración por el Papa y los sacerdotes. Señor Jesús, que transformaste a Carlo en instrumento de amor por tu Iglesia, envía tu Espíritu Santo sobre el Papa Francisco, sobre todos los sacerdotes y obispos. Sánalos, purifícalos, úsalos como canales de tu misericordia. Que cada herida sea transformada en luz. Amén. Llamado a la acción. Cuando llegue tu milagro, no sí, sino cuando, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración, él y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. ¿Deseas que profundice en algún aspecto específico de la relación de Carlo con la Iglesia? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, que todo lo crea, del Hijo, que todo lo redime, del Espíritu Santo, que todo lo santifica, que San Carlo Acutis, testigo de fe juvenil, interceda por nosotros, que la Virgen María, Madre de Misericordia, nos cubra con su manto, que los ángeles custodios nos protejan en cada paso, que la luz de Cristo resplandezca en medio de nuestra oscuridad. Tu oración no cayó en el vacío. Cada suspiro, cada lágrima, cada momento de desesperación fue escuchado en el cielo. El milagro que buscas no solo está en camino, ya está siendo preparado. Dios no mide tu fe por la ausencia de dudas, sino por la persistencia en medio de ellas. Lo imposible para los hombres es posible para Él. Antes de irme, necesito que hagas algo. En los comentarios escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Dale un like a este video. Compártelo con alguien que necesita esperanza. Suscríbete al canal. Y la promesa más importante: cuando tu milagro llegue, porque llegará, regresa y comparte tu testimonio. Serás el instrumento de fe que otro necesita para no rendirse. Ve en paz. Tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Confía, espera, cree. El cielo ya se movió por ti. Amén.